Vas por la ruta, todo bien, y de pronto una piedrita. Un tic mínimo. Al principio lo ignoras. 2 días después, esa marca ya es una grieta que crece como si tuviera vida propia, justo en tu línea de visión. Y ahí aparece la duda que casi siempre termina en la misma búsqueda. Cambio de parabrisas en Toyota Hilux. Porque no es solo cambiar un vidrio. Es evitar que, a la semana, te entre agua por el marco, te silbe el viento a 100 kilómetros por hora, o te quede una cámara desalineada que empieza a dar avisos raros. Lo curioso es que mucha gente cree que el problema se resuelve con poner el parabrisas correcto y sellar bien. Suena simple. Pero el parabrisas moderno no es una pieza aislada. Es parte de la estructura. Influye en ruidos, en filtraciones, en cómo apoyan las molduras, y en algunas versiones también en sensores y cámaras. Y por eso pasa algo que desespera. 2 Hilux pueden llevar el mismo parabrisas a simple vista, pero no ser realmente compatibles en detalles que importan. Antes de hablar del proceso, hay una decisión que te ahorra dinero y dolores de cabeza. Se repara o se reemplaza. Si tienes un impacto pequeño, lejos del borde y fuera del campo de visión, a veces una reparación profesional puede estabilizarlo, pero cuando la grieta se alarga, cuando nace desde el borde, cuando hay varias fisuras, o cuando el daño está justo donde miras, el reemplazo suele ser lo sensato. No por capricho, sino porque el borde del parabrisas trabaja con tensiones. Ahí cualquier microfisura tiende a propagarse con vibraciones, cambios de temperatura y torsión del chasis. Y una Hilux, por su uso típico, vibra, flexa, y se mueve más que un auto que solo pisa asfalto perfecto. Ahora, el primer gran punto donde la gente se equivoca. Hilux es Hilux. No. Hay variaciones por año, por versión y por equipamiento, y esas variaciones se notan en el vidrio. ¿Qué cosas cambian? A veces hay una banda parasol superior, a veces no. En algunos parabrisas hay soporte para sensor de lluvia o de luz, en otros no. En ciertas configuraciones hay cámara frontal para asistencias, y eso exige un parabrisas con el soporte exacto, con la zona óptica adecuada, y con un montaje que no quede torcido ni con tensiones. También puede haber antenas integradas o detalles de serigrafía y molduras que parecen decorativas, pero en realidad guían el agua y el aire. ¿Cómo confirmas compatibilidad sin volverte loco? Empieza por lo obvio. Mira tu parabrisas actual antes de que lo retiren. Observa si tiene una zona oscura arriba, si hay un bloque o soporte pegado detrás del espejo, si ves conectores o cables que suben hacia el techo, si hay un módulo cerca del retrovisor. Fíjate en las molduras laterales. Algunas Hilux llevan molduras que encastran con grapas específicas. Si esas grapas están fatigadas o rotas, el vidrio puede quedar bien pegado, y aún así, el aire se mete por donde no debe, generando silbidos. Y si tu camioneta ya tuvo un trabajo previo de carrocería o un cambio de parabrisas anterior, redobla la atención. Muchas filtraciones nacen de reparaciones viejas mal hechas, óxido escondido o cordones de adhesivo irregulares. Aquí aparece la pregunta que casi nadie se hace hasta que ya es tarde. ¿Por qué un parabrisas bien puesto puede terminar filtrando agua o haciendo ruido aunque el vidrio sea el correcto? La respuesta está en lo que no se ve. El cordón de uretano, la preparación del marco y el asentamiento de molduras. El uretano no es silicona. Es un adhesivo estructural que, cuando está bien aplicado y curado, sella y además aporta rigidez. Si el cordón queda con huecos, si se contamina con polvo o grasa, si se pega sobre óxido, o si se corta demasiado al retirar el viejo, el resultado puede parecer perfecto al salir del taller, y fallar con la primera lluvia fuerte o con el primer viaje a velocidad. Imagina el marco del parabrisas como una repisa. El vidrio no descansa solo por gravedad. Queda suspendido y centrado por el cordón de adhesivo, por topes y por la geometría del marco. Si el cordón es demasiado bajo, el vidrio queda hundido.
y las molduras no apoyan como deben. Si es demasiado alto, el vidrio queda levantado, y el viento encuentra un escalón para silbar. Si el cordón tiene un corte, un hueco o una burbuja, el agua encuentra un camino. Y si el marco tiene pintura levantada o corrosión, el adhesivo se pega a una superficie débil. Con el tiempo, se despega en esa zona y empieza el festival de filtraciones. Hablemos del proceso real, el que hace un buen taller cuando no está apurado. Porque el cambio de parabrisas en Toyota Hilux no debería ser una carrera de 1 hora y listo. Hay pasos que no se pueden saltar sin pagar el precio después. Primero, protección y desmontaje con cuidado. Se retiran brazos de limpiaparabrisas, plásticos de la base, molduras y, según el caso, piezas que estorban el acceso. Aquí ya hay un riesgo típico: forzar molduras viejas. Muchas se quiebran o pierden su forma. Y cuando una moldura queda deformada, aunque el vidrio esté perfecto, el aire y el agua se comportan distinto. Por eso, un taller serio te avisa si conviene reemplazar grapas, burletes o molduras. No es venta extra necesariamente. Muchas veces es la diferencia entre un trabajo silencioso y uno que te vuelve loco. Luego viene el corte del adhesivo viejo. Se hace con herramientas específicas para no dañar el marco. El error clásico es raspar de más y dejar metal expuesto o rayar la pintura. Ese rayón, si no se trata, se convierte en óxido. Y el óxido, con el tiempo, levanta el adhesivo desde abajo. Es lento, pero es implacable. Otro error es lo contrario: dejar demasiado adhesivo viejo y regular, con montículos y valles. Eso impide que el nuevo cordón tenga una altura uniforme y que el vidrio asiente parejo. Después, limpieza y preparación. Esta parte es la menos espectacular y la más importante. Se limpia el marco, se elimina contaminación, se revisa si hay corrosión, se corrige lo que haya que corregir. Si hay óxido, no se tapa y ya. Se trata. Porque pegar sobre óxido es como construir sobre arena. También se prepara el vidrio nuevo, se limpia la zona de pegado, se aplica el primer o activador que corresponda al sistema de adhesivo. No todos los productos son iguales, y mezclar sistemas sin criterio puede dar problemas de adherencia. Ahora, el uretano. Aquí se decide gran parte del resultado. No se trata solo de poner mucho para que no filtre. Poner demasiado puede generar rebalse, ensuciar, interferir con molduras y hasta dejar el vidrio mal asentado. Poner poco o con discontinuidades es una invitación a filtraciones y ruidos. El cordón debe ser continuo, con una forma que permita que al presionar el vidrio se aplaste de manera controlada, y el vidrio se coloca concentrado correcto, respetando alturas y referencias. Si queda corrido unos milímetros, puede que no lo notes al mirarlo de frente, pero lo vas a notar en el sonido del viento, en cómo apoyan los limpiaparabrisas, o en que una moldura queda tirante y se despega con el tiempo. En versiones con cámara o sensores, el cuidado se multiplica. No porque sea magia, sino porque la cámara mira a través del vidrio y necesita una posición estable. Si el soporte queda con tensión, si el vidrio queda levemente inclinado, o si hay distorsión por un parabrisas no adecuado, puedes terminar con alertas, lecturas raras o un sistema que funciona, pero no como debería. Y en algunos casos, después del cambio, puede ser necesaria una calibración. No siempre, no en todos los modelos, y no es algo que se improvise con buena voluntad. Si tu Hilux tiene cámara frontal, lo inteligente es preguntar antes de hacer el trabajo: ¿el vidrio es compatible con esa cámara? ¿Se requiere calibración? ¿Tienen forma de verificarlo o derivarlo? Y ahora viene el punto que más choca con la impaciencia: el curado. Mucha gente sale del taller y quiere irse directo a la ruta, o lavar la camioneta, o meterse en un camino con pozos. El adhesivo necesita tiempo para alcanzar una resistencia segura. Ese tiempo depende del producto, de la temperatura y de la humedad. No voy a inventarte horas exactas porque varía, pero el principio es simple. Cuanto más frío y húmedo, más lento.
Cuanto más cálido dentro de lo razonable, más rápido. Un taller responsable te da una recomendación concreta según lo que usó y las condiciones del día. Si no te dicen nada y te entregan la camioneta como si fuera un cambio de escobillas, desconfía. Pasemos a los errores típicos que explican la mayoría de quejas. Me entra agua, me silba, me quedó empañado, me vibra el espejo, me cruje el tablero, me apareció óxido. El primero es reutilizar molduras y grapas dañadas. Parece un detalle menor, pero esas piezas guían el agua y controlan el flujo de aire. Una moldura mal asentada crea un canal para el viento. Y el viento, cuando encuentra un hueco, no solo hace ruido, puede levantar ligeramente la moldura con el tiempo y agrandar el problema. Además, si el agua entra por arriba y baja por el pilar, puede terminar en alfombras, en conectores, en olor a humedad y en corrosión interna que no ves hasta que ya es tarde. El segundo error es no preparar el marco. Si hay suciedad, grasa, restos de adhesivo mal cortados o pintura levantada, el uretano no trabaja como debe. A veces el problema no aparece el primer día. Aparece al mes, cuando el calor dilata, el frío contrae y el marco flexa en un camino irregular. Ahí se abre una microvía y empieza la filtración. El tercer error es el cordón mal aplicado. Huecos, cortes, uniones mal hechas o una altura irregular. Esto es el origen de los silbidos a velocidad. Y lo frustrante es que puedes ir al taller y te dicen, no, está bien pegado. Claro que está pegado, pero no está sellado como corresponde en toda la periferia. El sellado no es un sí o no, es continuidad y geometría. El cuarto error es el centrado. Un parabrisas apenas descentrado puede hacer que los limpiaparabrisas no barran bien, que golpeen en el borde, o que queden zonas sin limpiar. También puede dejar una esquina con más tensión, y el vidrio, con el tiempo, puede sufrir. No es común, pero pasa. El quinto error, especialmente en camionetas que trabajan, es ignorar el contexto. Si la Hilux se usa en ripio, en obra, en caminos con torsión, el trabajo debe ser aún más prolijo, porque la carrocería flexa. Y si el adhesivo no está bien curado o el marco no está sano, esa flexión se traduce en ruidos y filtraciones. ¿Cómo detectas problemas sin herramientas raras? Hay pruebas simples, pero hay que hacerlas con criterio. La prueba de agua, por ejemplo, no es agarrar una hidrolavadora y apuntar directo al borde del vidrio como si quisieras despegarlo. Eso puede forzar agua donde normalmente no entraría y confundir el diagnóstico. Lo razonable es un chorro suave, controlado, empezando por arriba y observando desde adentro si aparece humedad. Y si aparece, no lo dejes pasar. Una filtración pequeña hoy es moho y olor mañana, y óxido pasado mañana. Otra verificación es visual y táctil. Revisa el contorno del parabrisas desde afuera. ¿La moldura está pareja? ¿Hay zonas levantadas? ¿Se ve adhesivo rebalsado o, al contrario, se ven sombras, como si faltara material? Desde adentro, mira el borde superior. Si ves espacios raros o el tapizado quedó mal asentado, puede ser señal de un montaje apurado. La prueba de ruta también dice mucho. Un silbido que aparece a cierta velocidad suele ser aerodinámico, una moldura, una esquina, un escalón. Un crujido al pasar un badén puede ser una pieza mal montada o un vidrio con tensión. Y si después del cambio notas que el desempañado tarda más o que se empaña en una esquina, puede haber una microentrada de aire húmedo o un sellado imperfecto. Ahora, la gran decisión. ¿Lo hago yo o lo llevo a un profesional? Aquí no hay una respuesta única, pero sí hay una realidad. Cambiar un parabrisas bien requiere herramientas, consumibles correctos, experiencia para no dañar el marco, y un lugar donde el polvo y la humedad no arruinen el pegado. Si lo haces sin experiencia, el riesgo no es solo estético. Un parabrisas mal adherido puede comprometer la estanqueidad y también la rigidez del conjunto. Y en un impacto,
El parabrisas cumple un rol. No es para asustar, es para entender que el ahorro rápido puede salir caro. Dicho eso, incluso si lo llevas a un taller, tú puedes controlar la calidad con preguntas y revisiones simples. Antes del trabajo, pregunta qué incluye. Reemplazan molduras o grapas si están dañadas. ¿Qué adhesivo usan y qué tiempo de espera recomiendan antes de circular normal? ¿Revisan el marco por óxido? Si tu Hilux tiene cámara o sensor, pregunta por compatibilidad del vidrio y por la posibilidad de calibración si hiciera falta. No necesitas hablar como ingeniero. Solo necesitas que te respondan con claridad, sin evasivas. Y cuando te entreguen la camioneta, no te vayas corriendo. Mira el parabrisas desde varios ángulos. Revisa que el espejo esté firme, que las molduras estén parejas, que los limpiaparabrisas barran bien y no golpeen. Verifica que no hayan dejado cables pellizcados o plásticos mal encastrados. Si tienes sensores, comprueba que no haya luces de advertencia nuevas. Y pide la recomendación de cuidados. Durante el primer tiempo, evita golpes de puerta exagerados. Evita caminos muy rotos si puedes, y no laves con presión directa en los bordes hasta que el adhesivo haya alcanzado su curado recomendado. No es delicadeza innecesaria, es respetar el proceso químico del pegado. Hay casos especiales donde conviene ser todavía más exigente. Si al retirar el parabrisas aparece óxido, el trabajo ya no es solo cambiar vidrio. Hay que tratar esa zona. Si no, el óxido seguirá creciendo bajo el adhesivo. Otro caso. Si la camioneta tuvo un choque frontal o un trabajo de chapa en el marco del parabrisas, ahí la geometría puede estar apenas fuera de medida, y el instalador necesita ajustar con criterio. Si te lo hacen como si fuera un cambio estándar, es cuando aparecen los ruidos imposibles de eliminar. Y algo más. No te dejes engañar por la idea de que, si no filtra el primer día, está perfecto. Muchas fallas son diferidas. Aparecen con el tiempo, con el sol, con la lluvia, con la primera ruta larga. Por eso la garantía y la seriedad del taller importan tanto como el vidrio. Al final, el cambio de parabrisas en Toyota Hilux se resume en una palabra que casi nadie menciona. Continuidad. Continuidad del cordón de adhesivo. Continuidad de la preparación del marco. Continuidad del apoyo de molduras, continuidad del proceso sin apuros. Cuando esa continuidad se rompe, aparecen los síntomas. Agua, viento, óxido, ruidos, sensores caprichosos. Si te quedas con una sola idea, que sea esta. El parabrisas no se pone, se integra. Y cuando está bien integrado, te olvidas del tema por años. No hay silbidos, no hay olor a humedad. No hay sorpresas después de la lluvia, solo manejas. Y eso, para una Hilux que está hecha para trabajar y para viajar, vale más que cualquier ahorro de último minuto.